Bienvenidos a un nuevo contacto. Noticia de última hora, noticia importante. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar el tema del coronavirus como una pandemia. Estamos hoy con la periodista Irene Rodríguez. Ella es reportera de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación y además especialista en temas de salud, con quien queremos hablar y que nos explique qué significa esto. Irene, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. La palabra pandemia en sí misma suena como intimidante, sí. Aunque muchos de nosotros ya habíamos pasado por escuchar esta palabra hace 11 años cuando llegó la de H1N1 en el 2009. Pero tal vez la misma palabra puede generar cierta inquietud, temor, dudas. Dudas, sí, exacto. Entonces, decirle a la gente, primero, esto no cambia en nada lo que está sucediendo en Costa Rica, porque aquí ya tenemos casos confirmados y se está trabajando con base en lo que estamos viendo aquí. Pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud toma esta decisión? Hay 3 factores que hacen que una enfermedad se considere pandemia. El primero tiene que ver no tanto con la agresividad ni con la letalidad, no es cuán agresivo sea, no es a cuánta gente mata, sino esa capacidad de expansión, de expandirse por el mundo en este caso, ¿verdad? Algo que comenzó en China y de que se tuvo noticia por primera vez un 31 de diciembre, hoy que ya estamos a 10 de marzo, ya está en cada vez más países, ya se ve en países en todos los continentes, y sí, esta capacidad de infección hace que sea necesario considerar la pandemia. Ese es el primer factor. El segundo factor tiene que ver con esa posibilidad de brincarse fronteras rápido. Al principio los casos se contenían más, y eran directamente relacionados con viajes a China. Conforme el virus se comienza a ver en otros países, ya se comienza a ver que entran por más fronteras. Entonces ya no estamos hablando de que China es un foco de acción. Para poner el ejemplo de aquí en Costa Rica, la gente estaba pensando en China, después comenzó a pensar en Italia e ingresó por Estados Unidos el primer caso. Así es. Entonces también tiene que ver con eso. Y finalmente el tercer criterio que se utiliza es ver cuando ya los países comienzan a proyectar la mayor parte de sus casos como autóctonos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de gente que vino de viaje de algún lado o que viene de viaje a ese país y llega con la enfermedad, sino que ya dentro del país comienza a haber transmisión, que puede ser al principio muy pequeña, pero ya poco a poco se comienza a ver lo que se llama como transmisión comunitaria sostenida, que es que ya el virus anda, por así decirlo, por el país, y entonces se hace más fácil el contagio. No tiene tanto que ver con eso de agresividad o letalidad como eso, esa capacidad de infectarse y de volverse de un lado a otro. ¿Por qué? Porque aunque la enfermedad no sea grave, y hablando en este caso puntual de COVID-19, en el 80% de los casos no es grave, sí lo es en otro grupo de personas. Y al ser tan contagioso tenemos que proteger de esa infección a las personas que sí podrían complicarse. Una declaratoria de pandemia, mire, ¿cambia o no en algo la actitud, las medidas que deben implementar tanto las agencias de salud como los países? Ok, en el caso de los países en donde no ha llegado, esto ya les comienza a decir, ok, tenemos que actuar como si ya estuviera aquí. En el caso de los países que no tienen la enfermedad en este momento. En el caso de países que se encuentran con sistemas de salud vulnerables o países muy pobres, esto le permitiría a la Organización Mundial de la Salud y a agencias internacionales que usualmente se dedican a destinar fondos a propósitos que están necesitándose en el mundo, destinar fondos. A lo que voy es que hay agencias que usualmente dicen, ok, esta es una emergencia mundial en temas de, no sé, pasa con desastres, no sé, como inundaciones o huracanes, que dicen, ok, vamos a destinar dinero a esto. El que haya una declaratoria de pandemia puede hacer ver a estos organismos como, ok, sí, se pueden destinar fondos a esta causa. En países donde ya está, realmente dependerá de qué tanto esté. En el caso de nosotros deberíamos comportarnos como si estamos con una pandemia desde hace rato. Es más, las medidas estas que tenemos de higiene personales deberíamos tenerlas independientemente de si es pandemia o no, o independientemente de si hay casos o no, porque nos protegen no solo de esto, sino de un montón de virus más. Sí. Ire, entonces quiere decir, bueno, que la pandemia, como dijiste vos bien, no se trata de que nos alarmemos más de la cuenta, se trata de que ya este virus tiene presencia en todas las regiones del mundo, por eso es pandemia.
Y lo que sí implica es, eso sí, pues una toma de conciencia por parte de organismos, gobiernos y de nosotros, los habitantes del planeta, de que debemos extremar nuestras medidas desde nuestro propio metro cuadrado, como decías vos en un artículo anterior, ¿verdad? Sí, exacto. Es eso, o sea, sí, obviamente esto da responsabilidades a los gobiernos, a los organismos internacionales, pero sí, no podemos descuidarnos nosotros, porque a usted le podrán poner, le podrán cercar, lo podrán aislar, que si usted mismo no tiene sus cuidados, usted se está exponiendo y está exponiendo a otras personas a su alrededor. ¿Y no implica entonces necesariamente en el caso de Costa Rica un cambio de medidas? En Costa Rica ya estamos trabajando con los casos a como están y ya se están tomando medidas de contención para tratar de que esto se salga lo menos posible de donde está y evitar que, y por eso también se están dando acciones de mitigación como cancelaciones de eventos masivos, evitar que haya momentos específicos, eventos en donde pueda haber una contaminación grande de gente. Estamos hablando de lo mismo, no será el virus más agresivo, pero sí es uno muy contagioso y tenemos que hacer que se contagie la menor cantidad de gente posible para evitar que estos contagien a las personas que sí son de riesgo. Dos preguntas finales. Ire, número uno, que es una pregunta que la gente se hace mucho. ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos en el mundo del desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, nuevo coronavirus? Esa es toda una pregunta, de hecho, sí. A ver, la ciencia no trabaja tan rápido como quisiéramos y hay momentos en los que la realidad sorprende a la ciencia, como en el caso de esto. Ningún científico se vio venir el ingreso de este virus y que pasara al ser humano y fuera tan eficiente en su propagación. Ya hay varias compañías, pero esto, yo necesito garantizarme dos cosas antes de tener una vacuna. La primera es que sí sea eficaz, o sea, que realmente sí me vaya a prevenir el virus, porque si no, no tiene el menor sentido. Pero la segunda es, yo no solo necesito que me prevenga y que me evite este virus, necesito que sea segura, necesito que sus efectos secundarios sean menores al beneficio que me va a traer. Entonces, todo esto lleva una serie de pasos que no me puedo brincar. Entonces, desgraciadamente, aunque ya hay vacunas y se está trabajando contrarreloj contra ellas, o sea, ya hay vacunas experimentales, perdón, ya hay estudios de vacunas experimentales y se está trabajando contrarreloj para tenerlas lo más rápido posible, se habla de unos 17 meses para la primera y se iría a la zona donde más necesitada está. Hace un tiempo se decía que en China, pero ya los casos en China están bajando un montón, habría que ver cuál es el lugar. Exacto. Y finalmente, vamos a ver, en el caso de Costa Rica y la declaratoria de la pandemia, ¿cuál es la actitud que debemos asumir nosotros los costarricenses? Nosotros, digamos los ciudadanos, sí. Las mismas que teníamos antes. No teníamos que esperar a la pandemia, no teníamos que esperar a que llegara el primer caso. Aquí es el asunto de la higiene, el lavado de manos, pero el lavado de manos de verdad, no eso de mojarme las manos, ponerle jabón, enjuagarlas y listo, no. Estamos hablando de así, así y así, ¿verdad? Y en el caso, Matute, de personas como usted o como yo, que estamos casadas o personas que utilicen anillos, procurar quitarnos los anillos antes, porque pueden ser foco también ahí se pueden reservorios ¿verdad? Sí, o puede quedar el jabón y el jabón también, o sea, la limpieza no sería tan eficiente, por así decirlo. Eso, el protocolo de estornudo a la hora de proteger, exacto. O tener pañuelos desechables y botarlos apenas terminas de estornudar. El hecho de en serio no saludarnos de beso, el mantener una distancia y si yo me siento resfriado, tener que sí, tal vez no tenga esto, tal vez no tenga COVID-19, tal vez tenga cualquier otro virus de catarro o resfrío, pero por el propio bien de las demás personas, si es muy mal lo que me estoy sintiendo, ya tengo fiebre y quedarme en casa. Así es. Bueno, pues, Irene, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a vos por las explicaciones y bueno, los invitamos a ustedes a estar pendientes del desarrollo de esta información. Les aviso, por cierto, que el periódico La Nación decidió facilitar el acceso a toda la información, toda la cobertura sobre el nuevo coronavirus en forma gratuita para nuestros lectores, con la intención específica de contribuir a que la población esté debidamente informada. Así que ya lo saben, ustedes pueden acceder en forma gratuita a toda nuestra cobertura, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página digital. Irene, muchísimas gracias, nos despedimos con un saludo de protocolo y nos vemos en el próximo contacto. Lávense las manos.